Buenos días a todos. Yo no fui. Las conexiones, ¿no? A veces nos ayuda mucho, pero por momentos también a veces nos ocasionan momentos así. Un saludo a todos nuevamente. Vamos a empezar pues orando a nuestro Señor para que Él nos dirija en este tiempo de ver su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por este bonito día que nos regalas. Gracias por este tiempo en el que cada uno de nosotros nos hemos reunido aquí como iglesia para adorarte a ti. Señor, este es un tiempo muy especial para cada uno de nosotros porque estamos reunidos como un cuerpo para adorarte a ti, para alabarte a ti. Y gracias también, Señor, porque tenemos tu palabra, la cual nos dirige en esta forma de vivir adorándote a ti. Porque en cada minuto de nuestras vidas, siendo tú nuestro Señor, nuestro Dios, vivimos con esta motivación, con este propósito de que cada cosa que hagamos sea para adoración de ti. Y hoy lo especial es que ahora nos reunimos juntos, nos agrupamos juntos para hacerlo, para glorificarte. Gracias, Señor, por este tiempo especial. Dirígenos también ahora que vamos a ver tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, porque reconozco que soy débil, pecador, y que si no es por tu ayuda, Señor, no puedo hacer nada en cuanto a la exposición de tu palabra. Necesito de ti, Señor, de tu dirección, así como lo has estado haciendo en estos tiempos para preparar este mensaje, también, Señor, en este tiempo. Para estar, Señor, cada uno de nosotros atentos, escarbando, Señor, y viendo las verdades bíblicas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, dirán de repente me he confundido de serie, dice Discípulos Verdaderos. No, de la serie anterior estuvimos viendo, recuerdan, acerca del discípulo de Cristo. Pero no encontré mejor título que este, que describe cómo es el andar en la luz, ¿no? Y vivir en la luz. Y es pues siendo discípulos verdaderos de Cristo. La siguiente diapositiva, por favor. Quiero presentarles a mi mascota. Se llama Filipo. Es un perrito pequeño, un poodle, ¿no? Ahí está recién bañado, se le ve bien ahí. No siempre está así, ¿no? Quiero mencionarles dos características de este pequeño perro. Cuando él está en lo alto de mi casa y ve pasar perros grandes, empieza a gruñir y a ladrar fuertemente, ¿no? Como quien quiere, ¿no? Ir pues a pelear con el perro que está abajo, ¿no? Desesperado, ¿no? Todo el tiempo que pasa el perro, todo el tiempo le ladra, mi perrito. Luego también cuando él está en la calle y pasa un perro grande con su amo, con su dueño, en correa con correa, mi perrito también gruñe y le ladra como queriendo pelearse con el perro grande, ¿no? Hace mucha bulla. Pero sucede que cuando pasa un perro grande sin su amo con la correa, o sea, un perro libre, él, mi perrito, como que ni se da cuenta que pasó, no le mira, no le dice nada, hasta se acerca moviéndole la colita. Y yo pienso que ¿cómo es, no? Habla mucho, pero a la hora de la hora no hace nada, ¿no? Dice y dice, digamos, grita y grita con palabras, pero después se hace loco, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Y me pareció interesante esto, porque también a veces nosotros podríamos caer en esa situación, de decir muchas cosas, pero no hacer nada, ¿no? No actuar, digámoslo así, conforme a lo que decimos. Y algo que resalta en estos textos que vamos a ver es ese punto, ¿no? Vivimos conforme a lo que decimos, o decimos y pensamos algo diferente a lo que realmente vivimos, a cómo es que llevamos nuestras vidas, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, a quien le toca pasar las diapositivas tiene que estar bien atento, no puede distraerse de la prédica porque vamos a estar corriendo con las diapositivas. La siguiente diapositiva, por favor.
Lo voy a hacer marear un poco al de la computadora. Bueno, la primera parte, justamente quise poner de título lo que significa ser un discípulo de Jesús. Y vamos a ver, vamos a recordar los textos que vimos con el pastor Ramiro, la prédica del domingo pasado, viendo a partir del versículo 1, la siguiente diapositiva, por favor. Y en el versículo 1 y 2 dice lo siguiente, ¿no? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, y ahí remarqué en amarillo un propósito, ¿no? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, referente al verbo de vida, la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto, de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes. La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Entonces he remarcado allí con colores lo que hemos visto, luego lo que les anunciamos a ustedes. ¿Y qué es lo que les anunciamos a ustedes? Que la vida eterna se nos ha manifestado. Los siguientes textos, por favor, la siguiente diapositiva. Vamos a seguir leyendo el texto del domingo pasado que hemos visto. La siguiente diapositiva, por favor, para leerla. Ahí está, versículo 3. Así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esas cosas para que el gozo de ustedes sea completo. Vamos a seguir leyendo el texto en la siguiente diapositiva, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Y hoy vamos a continuar el mensaje justamente con este texto, ¿no? Desde el versículo 5. Vamos a ver la siguiente diapositiva, donde aquí les muestro de manera, en forma resumida, lo que vemos en estos versículos que acabamos de leer, ¿no? En los primeros dos versículos vemos que se anuncia lo que hemos oído, les anunciamos a ustedes. ¿Y qué es lo que les anunciamos? Que la vida eterna se nos ha manifestado. Los versículos 3 y 4 dice lo que hemos oído, les anunciamos a ustedes. En este caso, ¿qué? ¿Para qué? Para que tengan comunión con nosotros. Y lo último que se dice es que lo que hemos oído, les anunciamos a ustedes. ¿Qué cosa? Que Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. La siguiente, por favor, diapositiva. Y me lleva a esa conclusión, esos textos que leemos, ¿no? Lo que hemos visto y oído es lo que ellos nos anuncian, ¿no? ¿Quién? Juan, el discípulo, y también los otros discípulos de Jesús. Ellos llevaron una vida en la cual, una etapa, mejor dicho, en la cual conocieron a Jesús directamente. Estuvieron con Jesús, oyendo sus palabras, viendo lo que hacía. Juan comió, por ejemplo, los panes del milagro que hizo Jesús. Juan agarró el pez, lo comió, lo saboreó, ese pez multiplicado, ¿no? El milagro de Jesús. Él palpó, ¿no? De manera concreta, ¿no? Experimentó de manera real, viva, directa, esa relación personal con Jesús. Y eso es lo que experimenta un discípulo de Jesús. Eso es lo que experimenta, o en otras palabras, un cristiano de Jesús, ¿no? Es aquel que tiene una relación personal con Cristo. Y por eso el apóstol Juan enfatiza este hecho. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que hemos experimentado, luego nuevamente anuncia lo que hemos visto y oído, esto es lo que, ¿no? Nuevamente lo que hemos visto, esto. ¿Por qué? Porque quiere dejar bien en claro que lo que él dice, el mensaje que anuncia, no es algo que nace de él, sino que es algo que viene de Jesús, revelado por Dios. ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, que en Jesús se manifiesta la vida eterna. ¿Cuál es el otro mensaje? O lo que dice que en Jesús tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y también entre nosotros. Y lo tercero que se anuncia en estos versículos es que en Jesús vimos que Dios
es luz y que en Él no hay tiniebla alguna. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver una vez más esto, pero aterrizando en nuestras vidas, ¿no? Yendo a nuestras vidas, ¿no? Como nosotros también podemos tener y desarrollamos una relación personal con Jesús. Sí, es cierto, no es a la misma manera, de la misma forma que Juan, el apóstol Juan, tuvo, porque él estuvo allí, ¿no? Con Jesús presente en ese momento. Pero Dios nos dio medios de gracia que nos llevan a recibir ese hecho de tener una relación personal con Jesús, al igual que Juan. Tenemos la palabra de Dios, la Biblia, que por cierto no es un libro más, ¿no? No solo por ser palabra de Dios, que eso ya anuncia mucho, sino porque es, la Biblia misma nos dice, es una comunicación de Dios, pero que se introduce en nuestras vidas a lo más íntimo de nuestro ser, ocasionando cambios en nuestras vidas, cambios reales. Y no solo por eso, sino también porque tenemos al Espíritu Santo, el cual obra en medio de ese proceso de entender la palabra de Dios y actúa también para aprender y llegar a practicar la palabra de Dios en nuestras vidas, ayudándonos a entender también lo que se comunica en la palabra de Dios. Y esa experiencia de vivir así y orar, comunicarnos con el Señor, hablar con Él, vivir juntos, todos esos medios de gracia que Dios nos dio, nos ayudan a experimentar lo mismo que Juan, el hecho de tener una relación personal con Jesús, como hijos de Dios, como cristianos, o en otra palabra sinónima, como discípulos. Entonces, el discípulo de Cristo ha recibido la vida eterna. Justamente ese encuentro con Jesús, si tú reconociste en algún momento tu realidad como ser humano, que has pecado, que hemos transgredido la ley santa de Dios. Si tú en ese momento te has detenido y has dicho, me doy cuenta que he vivido en rebeldía contra Dios o indiferente a Dios, y reconozco que Él es mi creador, Él es mi Señor, y Él merece, a Él le corresponde vivir yo bajo su señorío, bajo su gobierno. Me doy cuenta de eso, entonces me arrepiento de este estilo de vida que he estado llevando y me vuelvo para llevar un estilo de vida diferente en el cual me sujeto a Dios y vivo bajo su voluntad o siguiendo su voluntad y recibo también su salvación. En ese momento de decisión importante en la vida de cada uno, es en el cual pues de manera personal se manifiesta o se da a conocer la vida eterna en tu vida y recibes la vida eterna en tu vida. Y allí también, como un paquete, ¿no? Recibes el hecho de tener comunión con Dios, el hecho de tener una relación cercana, iniciar esa relación cercana con Dios, y también te da esa comunión en la iglesia con otros, como ahora podemos disfrutar terminando el culto. Ahora estamos celebrando un momento muy especial de comunión porque estamos todos centrados en la palabra de Dios, pero podemos continuarlo, por ejemplo, al terminar, acercándonos, conversando, buscando conocernos un poco más, como buenos amigos, ¿no? Ofreciendo una amistad, en amor, en un amor limpio, sano, y hagámoslo. Al terminar lo hacemos mucho. Tratamos de conversar, de repente como ejercicio un día podemos acercarnos con quien menos hemos conversado, con quien menos hemos hablado, para conocernos un poquito más y crecer en esa unidad que Dios nos da a los hijos, a sus hijos. Y en medio de este conocer también y conocernos en Cristo, vamos aprendiendo y entendiendo algo, que Dios es santo. Y vamos llamados y experimentamos también ese proceso de empezar a vivir conforme a esa luz maravillosa que es Dios. Me refiero a tratar de vivir conforme a la santidad que Dios nos enseña y nos muestra que Él es. Y queremos vivir nosotros también así una vida limpia. Queremos tener eso que vemos del otro, ¿no? Que le vemos y lleva una vida limpia y vemos pues que está con la conciencia tranquila, una vida sana, y decimos, queremos seguir ese camino también,
¿Por qué? Porque entendemos que Dios es luz. Muy bien, veamos la siguiente diapositiva. Vamos a esperar a que se cambie la diapositiva. Ahí está. Y dice allí, ¿no? En conclusión, ¿no? Vamos a leer lo que dice en base a todo lo que hemos hablado de una relación personal con Jesús. Jesús desarrolló una relación personal con Juan y los demás discípulos. Una que reveló de forma concreta, real, su naturaleza divina, santa y perfecta. Y los discípulos aprendieron a vivir así. Ahora, ¿no? Los nuevos discípulos, o sea, nosotros, ¿no? Los nuevos discípulos también deben vivir así. Y no solo decir o pensar que lo son, engañándose y engañando. Hasta, según el texto, algunos quieren engañar hasta a Dios, ¿no? Y vamos a ver eso. Continuemos viendo las siguientes diapositivas para ver cómo es que ocurre el peligro de que nos engañamos y engañemos a otros y aún intentemos engañar a Dios. ¿Se acuerdan del pastorcito mentiroso, ese pequeño cuento, ¿no? Donde el pastorcito miente diciendo, ¡ay, viene el lobo! Cuando no viene, ¿no? Todos se asustan, ¿no? Y no venía, jajaja, ¿no? Y luego cuando realmente viene el lobo, ¡viene el lobo! Ya nadie le cree, ¿no? Y pasa, pues, tiene un final triste, ¿no? Bueno, hay también discípulos mentirosos, ¿no? Digámoslo así en ese sentido, ¿no? Continuamos viendo la siguiente diapositiva, por favor. Ahí está el título. La siguiente, por favor. Ahí está la imagen de Judas, recordando que también él fue un discípulo mentiroso. No, sí, con la siguiente diapositiva. Dicen, continuando el texto en el versículo 6, ¿no? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos, color negro el texto, que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Si decimos, dice el texto al comienzo, ¿no? El siguiente versículo, el 8, vamos a leer ahora, el versículo 8. Si decimos, una vez más, ¿no? Que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El versículo 10, por favor. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, podemos decir muchas cosas, ¿no? Podemos decir, tenemos comunión con Dios, no tengo pecado, no he hecho pecados, no he cometido pecados, ¿no? Y la pregunta es, ¿podemos caer en esa situación de decir, pero no hacer, no vivir? Bueno, el texto nos advierte. Y en ese tiempo recordemos que el domingo pasado se mencionó que era un tiempo donde se estaba iniciando el gnosticismo, ¿no? Que no es nada menos que un pensamiento filosófico de esa época, de la cultura griega, ¿no? Donde había pues personas de ese contexto cultural griego que se convertían al Señor. El problema es que mantenían esa forma de pensar donde desarrollaban la imaginación y pensaban cosas en su cabecita en teoría, pero no en práctica, ¿no? Entonces eran muy buenos hablando, eran muy buenos pensando, pero muy malos haciendo, ¿no? Y me detuve ahí un momento y dije, se parece mucho a esta época, ¿no? Hay mucha gente nosotros somos muy buenos a veces pensando, somos muy buenos hablando, pero para hacer, ahí está el problema, ¿no? Ahí empezamos con los problemas. Y bueno, somos una cultura pues que al final terminó siendo muy influenciada por la cultura helénica, ¿no? La cultura griega realmente, ¿no? Nuestro idioma mismo tiene su raíz, inicio, ¿no? Por ahí también, el latín, ¿no? Que Roma pues absorbió la cultura griega, ¿no? Bueno, ese pensamiento pues está hasta ahora, ¿no? Y es más alimentado aún por medio del internet, ¿no? Bueno, entonces este texto nos está mostrando este peligro
de que llevemos una vida, entre comillas, cristiana. Una vida, entre comillas, de discípulo. El pecado ofende, por ejemplo, y puse esto ¿por qué? Porque a veces puede surgir esa idea equivocada de decir que hablar de pecado, ¿no? Porque aquí se está hablando de pecado, uno de los temas que te propone estos versículos es el pecado, y uno dice, bueno, pero me siento mal hablar de pecado, no me gusta hablar de las cosas malas, ¿no? Pero te planteo una situación, digamos que yo me enfermo, y tú eres el médico o la doctora, ¿no? Yo me enfermo y me examinas, me analizas y detectas una grave enfermedad en mí, que me puedo morir si es que continúo así. Me puedo morir. Y tú dices, no, pero se va a sentir mal. Piensas eso, ¿no? Pobre Álvaro, se va a sentir mal, se va a sentir triste, hasta de repente se va a sentir incómodo por lo que le diga. Su familia también se va a entristecer, se va hasta incomodar por decirle que tengo esta enfermedad. Entonces, mejor no le digo nada para que no se ofenda, no se sienta mal y siga tranquilo, viviendo tranquilo. Pero como médico, sabes cuál es el futuro que me esperaría, ¿no? Casi seguro la muerte, porque voy a seguir viviendo como estaba hasta ese momento. Pero si tú, como médico, dices, no, le voy a decir de manera directa, de manera cruda y hasta de manera fría, le voy a decir, ¿qué enfermedad tiene? ¿Qué mal tiene? ¿Por qué? Porque sabes que en ese momento se abre una puerta, la posibilidad de que yo tome en serio mi condición y siga pues el tratamiento que me abra la posibilidad de sanar, ¿no? El anuncio del pecado en la Biblia funciona así, no es para asustarte, no es para someterte o sujetarte, es para decirte con claridad cuál es tu condición como ser humano. Y con el propósito final de abrir una puerta de posibilidad de que tú, reconociendo tu condición verdadera, el pecado, digas, quiero cambiar, quiero un cambio en mi vida. Necesito ese cambio. Y allí pues empezar ese proceso, dar ese paso de reconocer que Dios sí hace ese cambio, que Dios sí salva, sí restaura. Entonces, hay personas que podrían decir, no, yo no tengo pecado en mi vida, yo no soy de naturaleza mala, ¿no? En mi ser, yo puedo decidir por mí mismo cambiar. Bueno, el texto bíblico, los versículos 8, el versículo 8 nos aclara que no es así. No tenemos esa capacidad natural, nata en nosotros, de cambiar para ser realmente mejores permanentemente. De manera personal me pasó, muchas veces he querido mejorar cuando estaba sin Cristo y he mejorado por algunos días y en mis actitudes, superficialmente, pero por dentro seguía siendo el mismo. Y luego de un tiempo volví a hacer lo mismo que no quería hacer, porque no había un cambio desde dentro. Y esto es lo que nos advierte el versículo 8. Si negamos que tenemos pecado, o sea, que en nuestra naturaleza tenemos esa inclinación hacia lo malo, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos mintiendo a nosotros mismos, porque la verdad es otra. También a veces queremos negar que hemos pecado, que hemos hecho cosas malas, ¿no? Y esa palabra clásica, mis defectos, ¿no? Si es que hice algo, ¿no? Es una forma elegante de evadir la responsabilidad realmente de lo malo que uno hace, de la maldad de uno, de las malas acciones de uno. Y allí el texto nos dice, bueno, estás intentando hasta hacer mentiroso a Dios, porque Dios nos dice que todos somos pecadores. Esa es la realidad del pecado, pero es fácil decir, pero vivimos así, vivimos sin pecado. La verdad es que no. Y esto nos aclara el texto. Y ahora surge un tema. Muy bien, soy pecador, o yo siendo cristiano aún lucho en esta vida de pecado y tengo que ir allí, ¿no? Luchando. Entonces, ¿qué hago con este tema del anuncio de que Dios es luz y no puede haber tinieblas delante de Él? ¿Cómo manejamos este asunto?
¿Cómo manejamos este tema? Dios es luz y Él es santo. Yo, pues, tengo pecado, soy pecador. ¿Y cómo voy a estar en comunión con Él? Como dice el texto, ¿no? Que hemos leído hace un momento. Tenemos comunión con Dios. ¿Cómo es eso posible? Vamos a seguir viendo las diapositivas para responder a este tema. Y voy a pedir a quien esté para que avance y sigamos viendo. Sí, gracias. Estoy hablando tanto que la batería ya se acabó. ¿Y el otro? No, la batería estaba baja ya. Como decía, fácil es hablar, pero eso no te hace un discípulo de Cristo. ¿Qué hacer entonces para no ser un discípulo mentiroso, entre comillas, ¿no? Vamos a ver la siguiente diapositiva para responder a esa pregunta, ¿no? Vamos a ver la siguiente diapositiva para ver qué hacer para no ser, la siguiente por favor, ¿no? Para ser un discípulo verdadero, lo contrario. Nos dice el versículo 7. Hemos leído el versículo 6, vamos a leer el versículo 7 ahora. Dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Luego dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y nuevamente el versículo 10, lo leímos en su momento, pero vale la pena volverlo a leer. Dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La siguiente diapositiva, por favor. Hemos leído 3 versículos, ¿no? Que están concadenados con los anteriores, con el 8, 10, el 6 también. La siguiente diapositiva, por favor, ¿no? Y estos versículos nos están diciendo cómo es que vamos a vivir como verdaderos discípulos, y a la vez cómo es que Dios estableció algo tan maravilloso para que nosotros podamos vivir en comunión con Él, como sus hijos, ¿no? Entonces, en primer lugar quise poner lo del versículo 10, ¿no? Es teniendo la palabra en ti. De esa manera somos verdaderos discípulos, no discípulos mentirosos, y tenemos comunión con el Padre, con Dios, teniendo la palabra en ti, como vimos en el versículo 10. Como mencioné también hace un momento, la palabra de Dios es viva, es real, es sobrenatural, digámoslo en otras palabras, en otros términos, que actúa de esa manera en nuestras vidas, cambiando y transformando nuestro ser. Es la palabra de Dios justamente la que va limpiándonos integralmente a nosotros. Y es por eso que necesitamos tanto de la palabra de Dios. Porque aparte de conocer a Dios de manera directa, personal, por medio de su palabra también, pues ella, la palabra de Dios, pues, va renovando nuestras vidas. Y es así, como nosotros siendo renovados por la palabra de Dios, es que vamos a poder empezar ese proceso de vivir en la luz. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Vivir en una santidad creciente, en un estilo de vida que agrade a Dios. Pero hay un punto que nos ayuda mucho también a entender, y es lo que está anunciado en el versículo 9. Reconociendo que somos personas que en nuestra naturaleza misma está la maldad, confesando nuestros pecados. Y no estoy hablando de confesarlo solamente a una persona. La confesión donde se halla el perdón de Dios es pues delante de Dios, ¿no? Tenemos ya un intercesor que es Jesucristo. Jesucristo intercede por nosotros. Él murió por nosotros. Él murió por ti en la cruz. Él es el perfecto y suficiente intercesor, quien murió por ti justamente para darte el perdón. Y si tú delante de Dios confiesas, ¿qué hablamos de confesión? ¿De un rito? No, no estamos hablando de algún rito. No estamos hablando de alguna costumbre o alguna práctica. Estamos hablando de ese momento en el cual tú de corazón te pones delante de Dios y te sinceras. Le dices, ¿sabes qué, Dios? Yo he vivido así de mal. Porque a veces cuando pedimos perdón queremos nosotros excusarnos, ¿no? Si es que hice algo malo, no lo sé, tal vez, ¿no? No, yo reconozco que soy así, delante de ti, y te pido perdón. Y viviendo en Cristo, siendo nueva criatura también, yo hice esto que está mal. Y yo lo quise hacer.
Soy responsable. Reconocer en esa forma de confesar a Dios es realmente reconocer mi responsabilidad de lo que hice, con sinceridad, con humildad. Y cuando uno hace eso, uno encuentra perdón de Dios. Y es así como uno vive rindiendo cuentas a Dios cada día, en cada tiempo. Y como resultado, por el perdón que Dios da, disfrutar de una relación personal con Dios. Y eso es lo que hace un discípulo de Cristo. Vive así. Esto nos libra de una carga pesada, porque alguien puede pensar, no, yo nunca debo de pecar. No, no es eso, pero sí el creyente se esfuerza por no pecar, pero lo hace en Cristo, no en sus fuerzas humanas, sino dejando que Cristo vaya transformando. ¿Por dónde? Una vez más, por medio de la palabra, teniendo la palabra. La palabra es la que te renueva y te lleva a vivir mejor. Y nuevamente la palabra también es la que te lleva a reconocer las cosas malas que haces. Y allí, algunos le dicen el círculo de bendición, ¿no? Creciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te lleva a ver cómo estás, te lleva a rendir cuentas delante de Dios y te acerca a la palabra de Dios, y así uno va creciendo, va experimentando, y uno se mira después de un tiempo y dice, ¿cómo es que Dios está obrando en mi vida, moldeando mi vida, cambiando mi vida? Él sí renueva, no como yo, que solo digo y no hay cambios en mi vida. Hablo, pero no hay nada. Cuán importante es tener una relación personal con Dios, decidir vivir así. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Como resumen, puse lo siguiente, ¿no? El discípulo verdadero no quiere solo decir, soy un discípulo, mintiendo a los demás, mintiéndose a sí mismo, y aún peor, ¿no? Queriendo hacer mentiroso a Dios. No. El discípulo verdadero, ¿no? Dice lo siguiente: soy discípulo de Cristo porque vivo en una relación personal con Jesús. Tengo vida eterna, tengo comunión y conozco a Jesús. Todo eso gracias a la obra de Dios, no a mí. Y luego vivo en la palabra de Dios, vivo en la luz y confesando mis pecados. Te invito a que, si es que no lo has hecho, a que decidas vivir, no solamente decir, sino vivir como cristiano. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella tú has decidido darte a conocer y ayudarnos también, darnos a conocer nuestra verdadera condición y conocer cómo podemos avanzar y seguir esa forma de vida de un hijo de Dios. Dios mío, no queremos solo decir, solo hablar, sino que queremos vivir como tus hijos, como tus discípulos. Por eso, Señor, ayúdanos a crecer en conocer tu palabra. Ayúdanos, Señor Dios, a que esta tu palabra, dejemos que esta tu palabra